Un día eres bicampeón con el León y un ídolo del Club Esmeralda, pero otro día estás decayendo en una espiral de decadencia en el que difícilmente vas a poder salir. Esta es la historia de un jugador mexicano que tuvo todo para convertirse en uno de los mejores jugadores aztecas de esta reciente generación, pero gracias a los actos de indisciplina, el alcoholismo y las fiestas nocturnas, acabaron con la prometedora carrera de un jugador que estaba destinado a cosas grandes. Quédate, ponte cómodo y disfruta de la historia de Carlos el Gulit Peña, el trotamundos del fútbol. Carlos Alberto Peña Rodríguez nació el 29 de marzo de 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Inició su carrera en divisiones inferiores del Club de Fútbol Pachuca, jugando desde los 17 años en equipos como Pachuca Juniors y en la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, una institución de educación en el estado de Hidalgo que tiene un modelo de enseñanza en torno al deporte, así como también disputó compromisos con el Pachuca de la categoría Sub-20. El 14 de abril de 2010 lograba debutar en Primera División con el primer equipo, en un partido de liga frente al Cruz Azul en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ingresando al minuto 84 por Francisco Torres, portando el número 100 en la espalda. El 10 de diciembre de 2010 disputa el Mundial de Clubes celebrado en los Emiratos Árabes, siendo titular frente al Mazembe, equipo de la República Democrática del Congo, pero por mala fortuna para el cuadro blanquiazul pierden ese partido, por lo que disputan el juego por el quinto lugar. En 2011 es cedido al Club León, equipo que en aquel entonces militaba en la Liga de Ascenso. El cuadro Esmeralda llevaba 9 años en la Liga de Plata y había intentado volver a Primera División temporada tras temporada, pero por alguna o extraña razón no lograban el ascenso al máximo circuito. Para el torneo Apertura 2011, el Gulit no recibe minutos. Al torneo siguiente logra consolidarse con los Esmeraldas gracias a Gustavo Matosas. Para el Clausura 2012, el León se clasifica como líder invicto con 34 puntos, sumando 10 victorias y tan solo 4 empates. El equipo de los Panzas Verdes logra coronarse campeón de la Liga de Plata venciendo en la gran final a Lobos WAP por 7-3 en el marcador global, y el Gulit Peña marcaría en el juego de vuelta, pero todavía había una tarea más que resolver, y es el ascenso a Primera División. 12 de mayo de 2012, León y Correcaminos se disputaban el boleto completo por el ascenso a Primera División. Dicha estancia, el equipo del Bajío ha perdido en 3 ocasiones, en 2003, 2004 y 2008. Pero aquella noche en la cancha del estadio Nou Camp, todo iba a cambiar. León iba abajo en el marcador global por 2-1, pero a los 17 minutos de iniciar el encuentro, Carlos Peña aparecería para abrir la cuenta. Lo que no sabíamos es que íbamos a ser testigos de un festival de goles en la perla del Bajío. Luis Nieves y Eder Pacheco anotarían para irse 3-0 al descanso, y en la segunda parte aparecería Hernán Darío Burbano para marcar un doblete y sentenciar el encuentro que acabaría 5-0, dejando al Correcaminos sin la posibilidad de volver al máximo circuito. Después de 10 años en la Liga de Plata, los Esmeraldas de León finalmente volverían a su categoría, la cual nunca debieron abandonar. El León estaba de regreso y Carlos Peña ya era un ícono para la afición de la Fiera. Para el torneo Apertura 2012 seguiría vistiendo la casaca de León, y durante su primer torneo en Primera División, el Gulit Peña marcó 6 goles en 17 jornadas, rompiendo las redes frente a Tijuana, Santos, Pumas, Atlante y Jaguares. En ese mismo torneo, el León acabaría en la tercera posición de la tabla general con 33 puntos, clasificando a la primera fase de la Copa Bridgestone Libertadores. Pero no solo eso, el equipo recién ascendido logró eliminar al Cruz Azul en cuartos de final, y en la ronda de semifinales se enfrentó a un viejo rival del ascenso MX, los Xolos de Tijuana. Nadie se imaginaría que aquellos equipos que alguna vez disputaban un boleto por el ascenso ahora disputen un campeonato de Primera División. El Gulit Peña marcaría en el juego de ida, venciendo al equipo del turco Mohamed por 2-0, y estaban a 90 minutos de una final. Pero las cosas no fueron como esperaban, y los Xolos de Tijuana lograban remontar la eliminatoria y posteriormente coronarse campeones del torneo Apertura 2012 frente al Toluca. Gracias a sus grandes actuaciones, en octubre de 2012, Carlos Peña recibe su primera convocatoria de la selección mexicana por parte de José Manuel El Chepo de la Torre para disputar los partidos ante Guyana y El Salvador, correspondientes a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014.
Apertura 2013, el León se convertiría en uno de los serios candidatos a ganar el próximo campeonato. Para ese entonces, el equipo ya estaba conformado por jugadores como William Yarbrough, Johnny Magallón, Rafa Márquez, Nacho González, Elaris Hernández, Eisner Loboa, Carlos el Willy Peña, el Gallo Vázquez, el Chapito Montes, Matías Britos y el goleador del equipo y fichaje bomba del Club Esmeralda, Mauro Boselli. El equipo de Gustavo Matosas terminaba el torneo como tercer lugar de la tabla con 30 puntos, sumando 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En cuartos de final despedazarían 7-3 a los Monarcas Morelia. En semifinales dejaban en el camino a Santos por 5-3, en donde el Willy Peña marcaría gol en ambos partidos. Y el conjunto de los Panzas Verdes llegaría a una nueva final después de 21 años de espera, enfrentando al vigente campeón del fútbol mexicano, el Club América. Pero para el Gullit no sería ningún impedimento. Su hambre de ganar y sus ganas de trascender lo llevaron a marcar por primera vez en una final del fútbol mexicano, y el León se llevaría el primer encuentro 2-0 con anotaciones del Gullit y Boselli. Y en la cancha del Estadio Azteca, el León devoraría a las Águilas 3-1 con goles de Boselli, Nacho González y Elaris Hernández, convirtiendo el Coloso de Santa Úrsula en un velorio. El Willy Peña levantaría su primer campeonato en primera división, convirtiéndose en pieza clave para ganar la tan ansiada sexta estrella en el pecho esmeralda. El Rey León, después de 21 años de sequía y 10 años de andar nadando en la Liga de Ascenso, finalmente pudo recuperar la corona y el trono que tanto les pertenecía. El torneo Clausura 2014 sería la etapa prime del Willy Peña, marcando 5 goles en liga, anotando a equipos como Atlante, Atlas, Santos y Puebla, pero no solo en liga, sino que también en la Copa Libertadores, marcando frente al Emelec de Ecuador en 2 ocasiones y ejecutando otra diana contra el Flamengo de Brasil. León clasificaría a octavos de final como segundo lugar del grupo 7 solo por debajo del Bolívar, pero caerían eliminados justamente con el equipo boliviano ya antes mencionado. Tras el complejo calendario que tuvo los Panzas Verdes, provocaron que tuviera un rendimiento como una montaña rusa, y tras un complicado cierre de torneo, el León clasificaría a la liguilla como octavo lugar del torneo con tan solo 23 puntos, sumando 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas. En cuartos de final eliminarían al superlíder Cruz Azul, que llevaba 17 años sin ser campeón, y tras empatar a 3 goles en el marcador global, el equipo de Matosas dejaba en el camino a la máquina por la regla del gol de visitante. En semifinales, el León se metería a otra final tras vencer al Toluca por 2-0 en el marcador global, y el Willy Peña marcaría en el juego de vuelta en la cancha del Estadio Nemesio 10. Parecerá broma, pero para ese entonces el Liverpool de Inglaterra estaba interesado en el jugador de aquel entonces 24 años. Sonaba una locura, pero el rumor realmente existió. Llegaba a la final y se vería las caras con los Tuzos del Pachuca. Los Esmeraldas y Blanquiazules son equipos del mismo dueño, pertenecientes a la empresa de Grupo Pachuca. Se jugaba el partido de ida y el Willy Peña adelantaba a los Esmeraldas al minuto 34, pero el Pachuca le dio la vuelta y el equipo de Matosas iba abajo 3-1 en el segundo tiempo. No obstante, un autogol de Miguel Herrera Equigua le dio un respiro a la fiera, pero el tiempo se les fumó a los Panzas Verdes y tenían que remar en cajeta en el Estadio Hidalgo, una de las canchas más difíciles del fútbol mexicano. 18 de mayo de 2014, el León buscaba remontar en territorio ajeno. Los primeros 45 minutos se fueron y el Pachuca seguía tomando la delantera. Se jugaban a mantener el resultado. Pero todo cambiaría cuando Mauro Boselli al minuto 66 perforaría el marco del Conejo Pérez y la final estaba empatada a 3 goles. Sin embargo, la gran final se iba a la larga y al minuto 111, Nacho González remataría de cabeza para meter el balón en el fondo de las redes. Dicho gol significó el bicampeonato del Club Esmeralda y el Willy Peña levantaba su segundo trofeo de liga de manera consecutiva. Tras sus grandes actuaciones, fue llamado a la selección mexicana nuevamente al mando de Miguel Herrera de cara al Mundial de Brasil 2014. En noviembre de 2015 llegarían a la final de la Copa MX, donde lamentablemente el conjunto para ese entonces dirigido por Juan Antonio Pizzi perderían ante las Chivas de Matías Almeida. A estas alturas, el Willy Peña ya era un ídolo y uno de los jugadores más consentidos por la afición de León. El futbolista nacido en Tamaulipas ya tenía una carrera, un legado y una vida en León, y en varias ocasiones había declarado que quería quedarse con la fiera para siempre, a menos de que llegue una oferta de Europa. Pero los directivos del Club Esmeralda tenían otros planes con el jugador de para entonces 25 años.
El 8 de diciembre de 2015, Carlos "El Gulit" Peña se marcharía del club de su vida en contra de su propia voluntad, ya que en una conferencia de prensa declaró lo siguiente: "Yo nunca pensé en salir de León". Además, reveló que no fue su decisión salir del equipo, sino de la directiva, y tras casi 3 años buscándolo, el Club Deportivo Guadalajara se hace de los servicios del mexicano a cambio de una transacción jugosa de $8 millones. Yo nunca pensé en salir, la verdad. Siempre quise y quiero siempre estar aquí, pero bueno, esta decisión es de otros, no fue mía, y bueno, también agradecerles, estoy contento por todo. Para el Clausura 2016, el Gulit Peña cambiaba de aires, dejaba la camiseta esmeralda para vestir de rojiblanco y defender los colores de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En su primer semestre con el rebaño sagrado no lo hizo nada mal, fue el goleador del equipo con 7 goles, accediendo a la liguilla como quintos en la tabla, pero caerían eliminados ante el acérrimo rival y el Gulit Peña estrellaría un penal al travesaño. Dicho error costó la eliminatoria, pero eso fue el comienzo de una espiral de decadencia en el jugador nacido en Ciudad Victoria. En su paso por Chivas, Carlos Peña llevaba una doble vida, pues era un adicto a las fiestas nocturnas. Tenía un bar en León al que acudía cuando la directiva del rebaño le diera luz verde. Incluso revelaron su infidelidad con una chica de 19 años con la que después tendría un hijo. Y es que durante 3 años el mediocampista tenía una aventura con una joven Denise Collazo, que apenas tenía 16 años cuando la conoció, sumándole que fue separado del club rojiblanco por llegar borracho a los entrenamientos, y Matías Almeida ya no le tendría paciencia. Tras no brillar en Chivas, no entró en planes de Matías Almeida, y el 7 de diciembre de 2016 se hace oficial el regreso del Gulit Peña con el Club León en calidad de préstamo con opción a compra. El mediocampista volvería al equipo con el que tocó la gloria, pero su rendimiento con la Fiera no fue como se esperaba en su primera etapa. Apenas pudo marcar 3 goles en 6 meses, y el equipo Esmeralda no hizo válida la opción de compra, por lo que el Gulit tenía que reportarse con el Guadalajara. En sus 2 etapas con León marcó 52 goles en 188 partidos, convirtiéndose en ícono de la afición esmeralda, pero en esta ocasión se marcharía por la puerta de atrás del club de su vida. Por ahí dicen que las segundas vueltas no siempre funcionan, y lo que alguna vez el Gulit fue, no volverá. Para la siguiente campaña, el Gulit se marcharía de México para dar el salto europeo, pero en el fútbol de Escocia, su destino, los Rangers de Glasgow, dirigidos por Pedro Caixinha. En su paso por el equipo escocés marcó 5 goles en 14 partidos, y a finales de 2017 el mediocampista decide ponerle punto final a su breve aventura en Europa y volver al fútbol mexicano. Después de un corto lapso en el fútbol de Escocia, regresa a México, ahora para vestir la camisa del Cruz Azul, llegando como fichaje bomba y generando muchas expectativas. Debuta el 13 de enero de 2018 ante Chivas, entrando de cambio, siendo bucheado por la afición rival y no dejando una buena actuación. Por culpa de las lesiones, el mediocampista solo había disputado 221 minutos en todo el semestre. Además, el Cruz Azul había decidido rescindirle el contrato al jugador. Se dice que el Gulit Peña había comprado cervezas fuera del club, esto ocurrido en un hotel de concentración del equipo celeste, además de que había orinado en una fuente en ese mismo lugar en estado de ebriedad. La directiva de la Noria se negó a una rehabilitación del jugador en un centro de ayuda, por lo que no entraría en planes de Ricardo Peláez para la siguiente temporada. Confirmar que el club Cruz Azul rescindirá el contrato de Carlos "El Gulit" Peña este verano, es decir, no se va a cumplir el año completo de préstamo con opción a compra debido a las incidencias que ha tenido el jugador de la máquina celeste de 28 años durante lo que va del torneo, las indisciplinas fuera de la cancha. La última, un día después de haber comprado cervezas fuera del club, ocurrió en el hotel de concentración del equipo celeste. El personal del hotel, la gerencia encargada de la seguridad también, notifica a Cruz Azul que Carlos Peña estaba en estado de ebriedad y que en ese momento estaba orinando en la fuente de este hotel. De cara al torneo Apertura 2018, tras los antecedentes y los actos de indisciplina ya antes mencionados, sorprendentemente Necaxa le abrió las puertas al Gulit Peña, e incluso el mediocampista se sometió a la clínica de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, pero solo disputaría 9 partidos con los Rayos, 0 goles y 0 asistencias.
el conjunto hidrocálido le dio las gracias y fue dado de baja antes de terminar el torneo. Después de un fugaz paso por Necaxa, Carlos Peña emigra a la segunda división de Polonia, el GKS Tychy, equipo donde ni siquiera era relegado a la banca. Tras ser rechazado por Dorados, en 2020 volvería a México para jugar en la extinta Liga de Ascenso, volviendo a su ciudad natal con los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pero en ese mismo año se marcharía del equipo para emigrar al club veracruzano de fútbol Tiburón, en donde se encontraba su compatriota Gustavo Matosas, entrenador que tuvo su confianza en él. El Gulit Peña abandonó su ciudad natal para jugar en la Liga de Balompié Mexicano, o mejor conocida como la Liga que nació muerta. Esto debido a que en esa liga había falta de infraestructura, falta de pago y fichajes ficticios. Después de un breve paso por esta liga amateur, el Gulit probó suerte en Salvador, Guatemala, Honduras, Emiratos Árabes, Siria y su presente está en Racing Los Ángeles de la United Premier League Soccer, o mejor conocida como la tercera división de los Estados Unidos. Así es como Carlos el Gulit Peña echó a perder su carrera de una forma tan inverosímil. Su pasado futbolístico no tiene nada que ver con el presente que está teniendo en este momento. El alcohol es un solvente espectacular que disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias, neuronas, pero nunca problemas. Y esto le pasó exactamente al Gulit Peña, que se dejó llevar por el demonio del alcohol, echando a perder su carrera y convirtiéndolo en un trotamundos del fútbol. En lo personal, este es uno de los casos que más me duele, ya que pudo haber sido más de lo que fue, y ahora con 34 años está muy lejos de ser el jugador que fue en sus años dorados. Imagínense qué sería del Gulit si hubiera controlado el demonio del alcohol. Como dijo Diego Armando Maradona, qué jugador nos perdimos. Esta ha sido la historia de Carlos el Gulit Peña, el hombre que lo perdió todo.